Buenas tardes. Vamos a comenzar con la primera ponencia de esta 13ª Jornada de Psicología y Sociedad del Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha, que lleva por título La psicología frente al cambio climático. Será impartida por María del Carmen Hidalgo Villodres. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a María del Carmen que haya aceptado venir a hacer la ponencia inaugural de la jornada. Y bueno, voy a presentarla un poquito. Habría mucho que decir de María del Carmen. Hemos hecho un resumen con unas pinceladas. Ella es profesora titular de Psicología Ambiental de la Universidad de Málaga. Es investigadora y autora de diferentes publicaciones en revistas científicas sobre comunicación del cambio climático y ha impartido charlas en numerosas jornadas y congresos sobre esta temática que vamos a tratar hoy. Sus intereses actuales se centran en analizar los efectos de los ambientes naturales en la salud física y mental y la comunicación efectiva para concienciar a la población de los problemas ambientales. Como he dicho, su ponencia será la psicología ambiental frente al cambio climático. Sí me gustaría, antes de empezar, informar a los asistentes a la jornada que para formular preguntas sobre las ponencias lo organizaremos a través del chat. Cualquier persona que quiera formular una pregunta en cualquier momento de la charla puede escribirlo en el chat. Yo lo iré registrando y cuando termine la ponencia yo formularé las preguntas. No será necesario ni hablar ni vernos a través de la cámara, sino que será todo a través del chat y en cualquier momento se puede preguntar. Y también, bueno, antes de comenzar, a María del Carmen, que bueno, te agradecería si nos podemos ajustar al tiempo previsto, que son 45 minutos. Si nos sobra un poquito para preguntas, pues mejor. Y cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, al Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha por la organización de estas jornadas, que como ya han comentado, efectivamente estaban programadas para hace más de un año y de forma presencial, pero que debido a la pandemia mundial, pues ha tenido que aplazarse en el tiempo y en el espacio, porque de un formato presencial pues hemos pasado a este virtual, que por otra parte, pues como ya sabemos, tiene una serie de ventajas que permite un mayor alcance. Y por otra parte, teniendo en cuenta la temática además que vamos a tratar, pues el ahorro, sin duda el ahorro que supone en emisiones de CO2 la celebración de la jornada online, pues creo que también es una ventaja. Con lo cual, bueno, pues eso. Gracias por la organización y gracias por la invitación a esta jornada que voy a dar comienzo con la primera ponencia. Bueno, como tal primera ponencia me gustaría partir, aunque ya se han comentado en la presentación, en la inauguración, algunos de estos hechos, pero sí me gustaría al menos partir de una serie de hechos indiscutibles a día de hoy, como es que el cambio climático, pues ya de acuerdo con la comunidad científica internacional, es una realidad, es algo indiscutible que no se puede negar. Por otra parte, y de acuerdo también con muchos autores y muchos investigadores de distintas disciplinas, pues hay acuerdo en considerar que este problema, de entre los diversos problemas ambientales, es uno de los más graves a los que se enfrenta la humanidad. Y por otra parte, también hay consenso a nivel científico en que el responsable directo de este cambio en el clima es sin duda la actividad humana, ¿no? Parte de la actividad humana. Por lo tanto, bueno, pues nos encontramos con una serie de hechos constatables que, bueno, por mencionar solamente algunos de ellos, pues podemos hablar, por ejemplo, del aumento de la temperatura mundial a nivel global, que, bueno, pues
como se puede reflejar en la primera gráfica que veis ahí, pues bueno, son unos niveles de temperatura que no dejan de aumentar en los últimos años, en los últimos, bueno, tal como dice ahí, casi 400 meses, más de 400 meses consecutivos en que la temperatura global está por encima de la media del siglo XX, y de hecho esta gráfica solo lo recoge hasta 2018, y hay que decir que 2019 y 2020 han sido dos de los años más calurosos de la historia, llegando también a alcanzar cifras récord a nivel histórico. Entonces, bueno, pues como vemos, el aumento de la temperatura es indiscutible y además va incluso por encima de las previsiones, va por delante de las previsiones de hace unos cuantos años. Este aumento de las temperaturas sin duda ha provocado una serie de consecuencias también a nivel mundial. Una de ellas, de las más significativas, es el deshielo de los polos. Por ejemplo, pues se habla de que han aparecido ríos, incluso cataratas en la Antártida, como se puede ver en la imagen. Y no solo es un tema de temperatura, sino que también se van acompañados de otra serie de fenómenos atmosféricos extremos como inundaciones, sequías, incendios que hemos podido todos ver en diferentes partes del mundo, algunas muy significativas, muy importantes, como Australia o incluso Siberia, algo impensable hace unas décadas atrás, que pudiéramos observar o comprobar que hay incendios en Siberia, como el del año pasado, el del año 2020. Así que, bueno, pues yo creo que son datos suficientes para reconocer que efectivamente el cambio climático está aquí. Para los más escépticos, que siempre los hay, ¿no? Bueno, a mí me parece interesante esta gráfica que recoge la evolución de las temperaturas a nivel mundial desde que se tienen registros y en el que se puede observar cómo ese incremento de las temperaturas hasta un nivel nunca alcanzado previamente. Así pues eso, parte de esos escépticos que hablan sobre la variación o los ciclos naturales del clima, efectivamente, en la gráfica se puede ver cómo hay unos ciclos naturales en el clima, pero el nivel al que hemos llegado hoy en día, incluso más de lo que aparece aquí, pues son niveles que no se habían alcanzado nunca jamás en la historia, con lo cual pues no podemos hablar de que sea un ciclo natural, al menos no es un ciclo que haya ocurrido previamente en la historia de la humanidad. Por lo tanto, bueno, pues parece que, bueno, algunos datos, como hemos visto, rápidos para admitir y para reconocer que el cambio climático está aquí y que va más rápido de lo que se esperaba incluso. Y bueno, pues desde el papel de la psicología, yo creo que está claro que investigar cómo conseguir que las personas, que los gobiernos, que las instituciones en general, la sociedad en general, acepte esta realidad del cambio climático y se involucre en acciones para poder mitigarlo, es un objetivo científico sin duda al que nos podemos enfrentar desde esta disciplina. Y en ese sentido, pues bueno, desde la psicología sabemos, y de acuerdo con diferentes autores, entre ellos Castro, el papel tan importante que tienen los conocimientos, las percepciones, las actitudes y los comportamientos en relación con el medio ambiente en general y con el problema del cambio climático en particular. Por lo tanto, se hace necesario trabajar en diferentes niveles, en estos diferentes niveles, a nivel de conocimientos, a nivel de emociones, de sentimientos y a nivel de comportamientos, tanto preventivos como adaptativos, para hacer frente a este gran problema al que se enfrenta la humanidad.
Y bueno, pues en ese sentido se llevan a cabo, por ejemplo, diferentes estudios para analizar precisamente cuáles son esas percepciones que tiene la población sobre el cambio climático. A lo largo de los años se han realizado una gran cantidad de estudios. Yo me voy a basar en este, que es uno de los más recientes, que es elaborado por el proyecto RED 4C, en el cual, bueno, pues se pone de manifiesto, bueno, un estudio publicado solamente hace un año, hace muy poquito, y en el que se pone de manifiesto, como veis, que más del 70% de las personas entre 30 y 59 años son los dos grupos más numerosos, aunque los otros grupos de edad también se ve que tiene una importancia bastante grande, pues, como os decía, más del 70% al menos de las personas entre 30 y 59 años están totalmente seguras de que el cambio climático está ocurriendo. Esto, sin duda, es un resultado positivo, ¿eh? Podemos estar, digamos, podemos ser en un primer momento optimistas, en el sentido de que parece que hay un porcentaje importante de la población que está aceptando y que está reconociendo el cambio climático, que sin duda es un primer paso para todo lo demás, para después poder afrontarlo. Pero bueno, también es cierto que junto a esta percepción de que el cambio climático está ocurriendo, nos encontramos con otras creencias, con otras percepciones que digamos que dificultan que se avance todo lo rápido que deberíamos en esta lucha. Así, por ejemplo, en este mismo estudio se pone de manifiesto cómo de esas personas que reconocen que el cambio climático es un problema a nivel mundial. Sin embargo, cuando se les pregunta a nivel o a escala local, consideran que hay otros problemas más importantes, como por ejemplo la corrupción, el paro, o bueno, si lo hiciéramos hoy en día, sin duda la pandemia. Y como ya han comentado previamente. Entonces, bueno, pues esto hace que el paso para tomar acciones frente a este gran problema no sea tan rápido, digamos, no sea tan inmediato. Así, pues nos encontramos con otra creencia, tal como comentan Alice Poma y Tomás Gravante en una guía muy interesante que han publicado en colaboración con Greenpeace, que podéis localizar y que, bueno, una de estas escasas trabajos de colaboración entre el mundo de la investigación y el mundo aplicado, digamos, pues en esa guía estos autores hablan, pues eso, ¿no? De la existencia de cómo, pues eso, cómo muchas personas consideran que efectivamente el cambio climático existe, pero en realidad a ellos no les va a afectar. Eso es una creencia también bastante generalizada que contrasta con la que ya hemos mencionado anteriormente y que hace que todo el mundo se implique en la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, se hace necesario desarrollar campañas de comunicación que de alguna manera sirvan para romper, para reducir esa distancia psicológica que las personas han puesto entre el cambio climático y su bienestar y su calidad de vida, y se aproxime, se haga una aproximación de esas consecuencias del cambio climático. Es decir, habría que en esas campañas de concienciación, de comunicación, etcétera, de educación ambiental, centrarse más en las consecuencias próximas, locales y no remotas del cambio climático. Por ejemplo, en la imagen que ya hemos visto anteriormente, en el que se habla sobre las consecuencias del cambio climático en la Antártida, pues no parece lo más adecuado para concienciar a personas,
por ejemplo, en nuestro país, que nos queda sin duda demasiado lejos. En su lugar, por el contrario, sería más interesante mencionar y resaltar las consecuencias del cambio climático en nuestro país. Por ejemplo, algunas de las cuestiones que se comentan ahí, mencionar que el objetivo de no superar el 1,5 grados del Acuerdo de París, en realidad en España ya se ha superado. Es decir, en España solamente, claro, cuando se habla en las campañas globales a nivel mundial, efectivamente, ese objetivo del 1,5 grados aún no ha llegado, pero en nuestro país sí lo hemos sobrepasado ya. De hecho, han aumentado enormemente las olas de calor, la cantidad de noches tórridas, es decir, por encima de 25 grados, no ya tropicales, sino tórridas, que son más calurosas, se ha multiplicado por 10 en los últimos 40 años. Son datos que a lo mejor no son muy conocidos en nuestro país y que sin duda nos afectan. Nos afectan y nos parecen mucho más cercanos. Así que serían datos, la pérdida de cosechas por el calor, por la sequía, etcétera, el descenso de las precipitaciones, serían cuestiones, aspectos a destacar en estas campañas para concienciar y que son problemas cercanos a nuestro país y que a lo mejor en otros países pues no son tan importantes. Por ejemplo, pues nos encontramos con países del norte de Europa en las que el aumento de 1,5 grados les puede parecer fantástico y maravilloso. Por lo tanto, en esos países, más que hablar del aumento de las temperaturas, pues a lo mejor habría que resaltar otros efectos como el aumento del nivel del mar, que por ejemplo, a una persona que vive en el interior tampoco le resultaría especialmente grave. Así que, bueno, pues se impone la necesidad, pues eso, de adaptar las campañas de comunicación y de educación ambiental a los resultados de las investigaciones. Hay muchos otros datos que se pueden aplicar de estas investigaciones. Por ejemplo, un dato que si entre la audiencia, los psicólogos que estén presentes, seguro que no son ajenos a los resultados, a este otro resultado, por ejemplo, que se sabe desde hace muchísimo tiempo dentro de la psicología social, como la apelación al temor y lo catastrófico en numerosas campañas, por ejemplo, contra los accidentes de tráfico, contra el tabaco, las drogas, etcétera. Se sabe que la apelación al temor y a lo catastrófico tiene el efecto contrario de rechazo del mensaje. Igualmente pasa esto en las campañas de medio ambiente, en el medio ambiente. De hecho, se ha encontrado que los mensajes positivos tienen más capacidad para incrementar o mejorar la concienciación y las actitudes que los mensajes negativos. Esto, por ejemplo, dentro del campo precisamente de la psicología ambiental, pues se ha demostrado también, al igual que ya se había hecho en el campo de la psicología social, se ha demostrado también en algunas investigaciones, por ejemplo, la que presentó aquí de Souter y Boak del año 2019, en el que comprueban cómo las imágenes positivas producen un incremento de las actitudes proambientales mayor que las imágenes negativas o neutras. Por ejemplo, bueno, en este caso aquí aparece una imagen, un par de imágenes sobre el folleto que estos autores diseñaron. Como podéis ver, bueno, se trata de un folleto en el que, bueno, el texto era exactamente igual, idéntico, y lo único que cambiaron fueron las imágenes que presentaban en el folleto. En un caso se pusieron imágenes positivas, como las que veis aquí debajo, el elefante, la playa y el bosque. En otro caso,
presentaron imágenes negativas similares a las que hemos puesto anteriormente, de un desierto, o las que a menudo, por ejemplo, ¿no? Como estas que podéis ver aquí, que son las que muy a menudo se utilizan en las campañas ambientales. Y también hicieron un tercer folleto en el que, bueno, pues simplemente no había imágenes. Y efectivamente comprobaron que el folleto con imágenes positivas era el que tenía un efecto mayor sobre el cambio de actitudes y sobre el incremento de actitudes ambientales. Por lo tanto, pues eso igualmente se impone una modificación en esas campañas de educación y de comunicación, presentando principalmente imágenes positivas en vez de imágenes dramáticas o negativas. También hay otros efectos, efectivamente. Bueno, voy a intentar controlar el tiempo para no excederme. Por ejemplo, en un estudio realizado en el Ecobarómetro de Andalucía, en el año 2009, se preguntó a los ciudadanos, aquellas personas que no hacían nada para luchar contra el cambio climático, cuáles eran las razones principales. Y bueno, pues igual que hemos visto que hay una creencia generalizada de que el cambio climático a mí no me va a afectar, pues también nos encontramos con otra creencia en el que, por un lado, falta de conocimiento. Sería una de las principales razones, es que no sé lo que puedo hacer contra el cambio climático. Entonces, bueno, por eso hablábamos de que era necesario trabajar a distintos niveles. A nivel de conocimiento, efectivamente, en muchos casos se habla de la gravedad de los problemas ambientales, del cambio climático, pero no se especifica, no se menciona cómo hacer frente a este gran problema. Por lo tanto, igualmente es necesario incluir estrategias y pautas concretas de actuación. Pero por otro también, como veis aquí, también existe la creencia de que deben ser los gobiernos, las empresas y las industrias los que deben cambiar los comportamientos y no las personas. Con lo cual, bueno, pues son dos creencias, junto a la idea de la falta de conocimiento para actuar contra el cambio climático, que además es posible que piense que es algo muy lejano, que no me va a afectar, y que además deben ser otros, gobiernos, empresas, etcétera, los que deben actuar, pues hace que las personas no se impliquen en esa lucha. Para evitarlo, ¿qué podemos hacer? Pues efectivamente, como también se deriva de las investigaciones y del conocimiento de la psicología social, autores clásicos como Fifth y Axen y bueno, otros como Van Men y Moser en el Ogifor y Comau en el campo de la psicología ambiental, pues se pone de manifiesto que efectivamente una forma de conseguir que las campañas de comunicación y de educación ambiental sean más eficaces es incluir información específica sobre habilidades y comportamientos concretos para llevar a cabo esas conductas sostenibles. Entonces, bueno, pues frente a campañas generalistas, por ejemplo, campañas como suelen ser la mayoría de ellas, porque, bueno, yo, por ejemplo, a veces con mis alumnos hacemos una revisión de las últimas campañas que se han podido ver en los medios de comunicación y efectivamente se puede comprobar cómo la mayoría son campañas muy generalistas, con mensajes también muy amplios, muy ambiguos, muy generales. Cuida el planeta, protege el medio ambiente, hazlo por el bien por tus hijos, por tus descendientes, etc. Entonces, frente a estos mensajes que
si bien pueden tener un efecto, algún efecto sobre el cambio de actitudes, ya hemos visto que no lo tiene sobre el cambio de conductas, de comportamientos, pues en lugar de esas campañas tan generales y tan ambiguas, es mucho mejor y es mucho más. Ajá, de acuerdo. Voy acabando entonces. El uso de campañas por ejemplo, de folletos mucho más específicos y orientados a la conducta, como el que veis aquí, que no, ya no me detengo, o como este otro, en el que no solo se dice lo que sí, sino también lo que no se debe hacer, que a veces es incluso más importante, porque hay veces que las personas piensan que están haciendo lo correcto cuando no es así. Entonces, bueno, pues para ir ya acabando, algunos otros resultados interesantes de la investigación en psicología ambiental ponen de manifiesto también cómo para muchas personas la motivación para llevar a cabo el comportamiento ecológico no es solo una motivación ambiental, y que esta aumenta cuando, por ejemplo, cuando se resaltan o cuando se mencionan los beneficios que la mayor parte de estos comportamientos ecológicos tienen también para la salud o para el bolsillo. Y es que, de hecho, efectivamente, pues gran parte de estos comportamientos ecológicos, por ejemplo, el ahorro de energía o los comportamientos de movilidad, la reducción, por ejemplo, de la contaminación, tiene unos beneficios para la salud y tiene también beneficios económicos, por lo que es interesante hacer salientes esos otros beneficios. Este resultado precisamente nosotros lo comprobamos aquí en la Universidad de Málaga, no sé si tendré mucho tiempo ya para mencionarlo, pero bueno, de forma muy breve llevamos a cabo un experimento en el que se diseñaron 4 estudios, 4 anuncios publicitarios diferentes para promover el ahorro de energía en el hogar, en el que se combinaban de forma que o bien se producían, se daban pautas de conducta específicas y o beneficio económico. Y bueno, pues por ir al grano, la condición número 4, que era la que se producía pautas de conducta y beneficio económico, en esta otra diapositiva podéis ver los resultados como en la condición 4, es la que produjo una mayor intención de conducta de cambiar esos comportamientos que se proponían, como comportamientos, como hemos dicho, de ahorro de energía en el hogar, tales como el cambio de bombillas a otras de bajo consumo, la adquisición de electrodomésticos clase A, etc. Además, esta diferencia es estadísticamente significativa, lo que efectivamente confirma un poco lo que hemos comentado anteriormente. Así pues eso también, otra forma de mejorar esas campañas, como hemos dicho, de educación y de comunicación ambiental, serían hacer salientes esos beneficios que, además de ser beneficiosos para el medio ambiente, también lo son para la salud o para la economía. Y bueno, pues ya para terminar, por último, hacer alusión al hecho de que en realidad, por mucho que nosotros queramos presionar y que los ciudadanos, que la sociedad cambie urgentemente, también es importante tener en cuenta que el cerebro humano se diseñó para responder más fácilmente ante estímulos inmediatos, por lo que a medida que sea más urgente y más inmediato ese cambio climático, esa lucha frente al cambio climático, pues es probable también que los ciudadanos se impliquen de forma más positiva.
Nada más, gracias por vuestra atención. Creo que me he ajustado al tiempo que tenía y estoy disponible para cualquier pregunta que me queráis hacer. Ajá. No sé cómo hacerlo porque lo tuve que borrar. Muchas gracias, María del Carmen, por la ponencia. Muy interesante y muy importante tratar este tema. Pues bueno, por resumir un poco lo que has dicho, pues me ha resultado especialmente interesante el estudio que has mencionado sobre percepción social del cambio climático, ¿no? Y aunque has dicho que la mayoría de las personas lo perciben como real, pero aún queda gente que tiene más o menos dudas sobre esto. Y bueno, sobre las campañas de concienciación y de pues, incitar al cambio de conducta importante, evitar las apelaciones catastróficas, incrementar el control percibido y hacer campañas específicas más que campañas globales. Yo creo que serían pues, los puntos que resumen la ponencia. Respecto a las preguntas de los asistentes, pues bueno, tenemos por aquí en el chat, de momento no hay preguntas, sí que quiero saludar, pues que han mencionado por aquí que tenemos público de Colombia, de Valencia, de Gran Canaria, de Córdoba, de Barcelona, aquí en Albacete también, y lo que sí que coincidimos todos es que estamos diciendo todos que tenemos mucho calor hoy, que viene muy al caso para lo que has explicado. Y nada, pues antes de cerrar, como no hay ninguna pregunta, te hago yo una pregunta breve sobre el tema que has mencionado de incrementar el control percibido para el cambio de la conducta. ¿Nos podrías poner algún ejemplo de cómo hacer esto, cómo favorecer que las personas sintamos más control sobre esto? Sí, claro, eso era parte de un ejemplo que he puesto muy brevemente porque ya me estaban indicando que me estaba pasando del tiempo. Entonces, claro, en ese sentido va el hecho de incluir dentro de los, es decir, en vez de dar un mensaje de protege el medio ambiente o recicla, sería indicar a las personas cuáles son los comportamientos correctos para llevar a cabo ese objetivo de reciclaje o de ahorro de energía o de... Es decir, si, por ejemplo, tal como hicimos nosotros en el estudio que llevamos a cabo aquí en Málaga y que he mencionado también, en nuestro caso estaba dirigido al ahorro de energía en el hogar y entonces en el anuncio se daban instrucciones específicas de cómo ahorrar energía en el hogar. Tales como eso, pues el cambio de bombillas, a bajo consumo, lo que está ahora muy de moda en este último mes, de utilizar las tarifas de ahorro energético, ¿no? En el horario más adecuado, no utilizar la lavadora cuando no está llena, etcétera, etcétera, electrodomésticos de clase A. Y además, en nuestro caso, añadíamos qué beneficio económico suponía eso, es decir, cuánto gasta un frigorífico normal frente a un frigorífico de clase A. ¿Cuánto gasta una bombilla normal frente a una bombilla de bajo consumo? O qué ahorro económico supone rebajar 1 grado la calefacción en invierno o en verano. Entonces, bueno, pues de alguna manera eso le da al ciudadano, a las personas, un mayor conocimiento
sobre cómo actuar, y ese conocimiento, a su vez, pues produce un aumento, un incremento de su control percibido. Y para finalizar, voy a formular una pregunta del público que ha llegado posteriormente. Pregunta Lourdes si el hecho de eliminar las recompensas puede tener algún efecto negativo o algún efecto rebote, el hecho de haber tenido recompensas y eliminarlas. Bueno, efectivamente eso se ha comprobado que es así, que efectivamente cuando se introduce algún tipo de recompensas de motivación económica a la hora de llevar a cabo un comportamiento, esa retirada a veces supone un descenso en la base, ¿no? En el comportamiento conseguido. Pero también es cierto que en muchos casos el hecho de, aunque sea por una motivación económica, el hecho de haber iniciado ese comportamiento sirve para que luego, a lo mejor mediante otras estrategias, mediante otras motivaciones, como por ejemplo el beneficio que supone para la salud o otro tipo de beneficios, o incluso evidentemente para el medio ambiente, que es el objetivo también final, pues se puedan mantener por otras motivaciones. Entonces, aparte que algunas de ellas, por ejemplo, el ahorro económico por determinados comportamientos en el hogar, se mantienen, no se reducen o no se retiran, con lo cual en ese caso no se aplicaría tampoco. Bueno, pues muchas gracias, María del Carmen. Encantados de haberte tenido en el inicio de las ponencias de esta jornada y vamos a continuar con la siguiente. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Me quedo por aquí para escucharos. Muy bien.